Continuamos, ¿no? Construcción de objetos 3D. Ahora bien, ya vimos en la lámina anterior que podemos construir objetos a partir de primitivas 2D. Entonces, quiere decir que nosotros podemos tener un perfil tridimensional y a partir de ese perfil tridimensional nosotros podemos construir sólidos de revolución, como por ejemplo un cilindro o por ejemplo una copa, etc. Entonces, hay dos técnicas que se utilizan para la construcción de objetos tridimensionales a partir de perfiles tridimensionales. Esas dos técnicas son barrido y rotación. La técnica de rotación también es conocida por allí como técnica de spinning. Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, quiere decir esto que la primera técnica, la técnica de barrido, para nosotros construir un objeto tridimensional a partir del uso de esta técnica, primero debo de contar con un perfil tridimensional. Segundo, debo contar con el eje de barrido. Y tercero, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Como la técnica de barrido, ¿qué significa? Agarramos el perfil tridimensional, comenzamos con uno de los extremos del eje de barrido y vamos recorriendo ese eje de barrido desde el principio hasta el fin. Quiere decir, es que es como si nosotros tuviéramos una torta, ¿verdad? Y la pegamos como una especie de parqué y la pegamos en lonjas, ¿cierto? Es la misma técnica. O sea, quiere decir que cada posición del perfil tridimensional con un delta X, si estuviéramos aquí, el eje estuviera en X, entonces con un delta X vamos incrementando delta X, vamos incrementando delta X y vamos obteniendo, ¿verdad?, sucesivos rectángulos que se van anexando a ese eje de barrido y al final de cuentas tenemos nuestro objeto tridimensional, ¿verdad? Es una técnica fácil, ¿verdad? Porque podemos construir entonces en este caso un paralelepípedo a partir de un cuadrado, ¿sí? La otra técnica va por el mismo sentido, es la técnica de spinning. Entonces imaginémonos que vamos a trabajar este cono truncado. Entonces, para generar ese cono truncado, ¿qué necesitamos? Necesitamos este trapezoide que está acá, ¿verdad? Necesitamos el perfil tridimensional y necesitamos, como vamos a usar la técnica de rotación o la técnica de spinning, en lugar de un eje de barrido vamos a necesitar un eje de rotación. Entonces imaginémonos que este perfil tridimensional lo vamos rotando, ya no un delta X, sino lo estamos rotando una cantidad de ángulos, ¿verdad? Cada 10 grados, cada 10 grados, cada 10 grados, cada 10 grados, cada 10 grados. O sea, quiere decir que si arrancamos aquí y asumimos que aquí tenemos la posición inicial, entonces 10 grados, más 10 grados, más 10 grados, más 10 grados. Ah, pero ¿qué tenemos que hacer? Rotar, ¿verdad? Este punto y este punto se quedan fijos, ¿cierto? ¿Sí? Lo que vamos a rotar son estos puntos, ¿sí? Y una vez que conseguimos estos dos puntos rotados 10 grados, calculamos el eje, o proyectamos el eje, o construimos el eje, en este caso una línea. Entonces, imagínense lo que estudiamos en la primera sección, la técnica de rotación. O sea, quiere decir que aquí estamos rotando un punto alrededor de un eje, ¿cierto? Y entonces ese punto cada vez lo vamos a rotar, ¿hasta qué? Hasta que volvamos a coincidir con el punto donde arrancamos, ¿verdad? Si nosotros hacemos un ejercicio de imaginación y hacemos que esto rote alrededor de este eje, ¿verdad? Podríamos tener esto, hasta aquí. Entonces, de esa manera, haciendo la técnica de rotación, podemos conseguir un objeto tridimensional a partir de un perfil tridimensional. En este caso, ¿verdad?, nos damos cuenta que R1 es menor que R2, ¿sí? Y pudiésemos tener estos en forma. Pero si nuestro R1 y R2 son iguales y hacemos uso de la técnica de rotación, tenemos un cilindro, ¿cierto? O sea, quiere decir que con dos técnicas sencillas podemos. Bien, entonces fíjense que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros conocemos del perfil tridimensional el valor de Z en este origen y cuánto vale el Z en profundidad, ¿cierto? O sea, conocemos eso. Conocemos el valor de R2, el valor de R1 aquí en este punto, y lo que tenemos que calcular, ¿verdad?, ¿sí?, es para un I igual 1 hasta I igual N, o sea, cuántas veces nosotros vamos a rotar y calcular, ¿verdad?, para cada uno de los vértices la ecuación, cuánto vale el nuevo X, cuánto vale el nuevo Y y cuánto vale Z.
¿verdad? Para ese caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto me va a dar los valores de X, Y y Z desde el punto de vista de un perfil tridimensional, ¿cierto? Esto nos va a dar la cara del fondo y esto, ¿verdad? Nos daría la cara de porque fíjense que sería B1, B2, B3, B4, B5, B6, y después vendríamos Bn más 1, Bn más 2, que ¿esta quién sería? Esta es la cara del fondo y esta es la cara de la parte superior. ¿Bien? Entonces allí estaríamos, ¿verdad? La construcción de esta cara, la construcción de la otra cara. Cada vez que nosotros consigamos un punto aquí, conseguimos el punto allá, se dan cuenta aquí, B2, Bn más 2, B3, Bn más 3, ¿cierto? Para que coincida este punto con aquel punto, la unión de dos puntos nos da la línea, ¿verdad? El eje, y ya podemos tener nuestro cilindro alrededor de eso. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que si yo quiero, fíjense que nuestro cilindro, si esta distancia es la que se preserva, la circunferencia va por aquí, mientras que aquí tenemos como una secante, ¿verdad? Si yo quiero corregir esa secante, lo que tengo que colocar es más puntos. Quiere decir, el ángulo de rotación disminuirlo. En vez de ser 10 grados, puede ser 5 grados. De tal manera que en vez de tener dos ejes, voy a tener, en vez de tener un eje en esos 10 grados, voy a tener ahora dos ejes, ¿cierto? Uno en 0, uno en 5 y otro en 3 ejes. ¿Sí? Bien, de tal manera que calculamos la superficie, unimos nuestros vértices, nos dan nuestros ejes, y al unir eso nos da nuestro cilindro, ¿verdad? De tal manera que tenemos polígonos. ¿Cuáles serían esos polígonos? Estos polígonos que se generan aquí, ¿verdad? Y esos polígonos, fíjense que estamos construyendo nuestro objeto bajo el enfoque vectorial. Partimos de puntos, de los puntos tomamos los ejes, de los ejes conformamos los polígonos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en el punto, en la lámina anterior, el cálculo de los puntos, ¿sí? Y en esta lámina, el cálculo de los ejes. Y en esta otra lámina, la superficie que se genera entre los distintos ejes. O sea, quiere decir que podemos entonces construir nuestro objeto tridimensional en función de perfiles tridimensionales, y el esquema de almacenamiento se llama esquema vectorial, ¿verdad? ¿Cómo se construye una copa perfil tridimensional? ¿Verdad? Entonces, si queremos construir una copa, un objeto tridimensional, y nos preguntan aquí, bueno, ¿cómo construimos una copa con un perfil tridimensional? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imaginarnos cuál sería el perfil de una copa, ¿verdad? Entonces tenemos dos técnicas, una técnica que se llama la técnica de barrido y la otra técnica de rotación, ¿verdad? Entonces, para el caso de la técnica de barrido, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Para el caso del barrido, ¿verdad? Un eje de barrido, ¿cierto? Ese sería el eje de barrido. Necesitaríamos un perfil tridimensional, en este caso, un círculo, ¿cierto? La técnica de barrido me va a decir, recorra el eje de barrido con el perfil tridimensional, ¿cierto? En este caso, la copa, la única condición que va a pasar es que el perfil va a cambiar de radio a medida que avanza por el eje de barrido, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí comenzamos con un R1, ¿sí? O sea, quiere decir que podemos hacer esto, ¿verdad? ¿Sí? Y en un determinado delta, Y, cambiamos R por un R2, un poquito más pequeño. O sea, quiere decir que R1 es mayor que R2.
¿verdad? O sea, quiere decir que aquí comenzamos, ¿sí?, en otro delta y volvemos a nuestra R1. ¿Sí? ¿Sí? O sea, quiere decir que este es el vaso y aquí está la base. Para que quizás se vea un poco mejor, vamos a colocar estos un poquito más pequeños. ¿Sí? Pero todavía no tenemos la copa, ¿verdad? Tenemos solamente, si nosotros tuviésemos círculos, los pegamos, ¿verdad? Si esta diferencia que hay aquí es pequeña, entonces tendríamos nuestro volumen, ¿cierto? ¿Sí? Esa sería usando la técnica de barrido. Pero si ahora queremos hacer la técnica de rotación, ¿cierto? Entonces, con la técnica de rotación, esta sería técnica de barrido. En la técnica de rotación, ¿qué vamos a tener? Tenemos un eje de rotación, ¿cierto? Y vamos a tener un perfil de rotación. Y entonces el perfil de rotación puede ser este. ¿Cierto? Si ese perfil de rotación usted lo va en este eje, ¿verdad? Lo va rotando, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cierto? Este perfil se va rotando. Esta sería la cara superior, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Exacto. El eje de rotación, yo voy pasando a este punto, 10 grados, 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 10 grados. Igual va a ser, ¿verdad?, con los puntos que están aquí. Ah, pero aquí pasa algo, ¿verdad? Porque no solamente tengo que rotar este punto, 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 tengo que rotar todos los puntos que están sobre el perfil. Porque este perfil no es un perfil geométrico dado un elemento básico, ¿verdad? Como puede ser un triángulo, como puede ser un cuadrado, como puede ser un círculo. Es dado por una línea, ¿sí? Entonces tengo que rotar cada uno de estos puntos, de tal manera de que cuando yo rote 10 grados me obtenga el punto este aquí, 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 este aquí. ¿Cierto? Quiere decir que al final lo que vamos a tener es esto. ¿Cierto? Puros perfiles allí. Dependiendo de la cantidad de perfiles que yo tenga, pues entonces voy a tener mi copa, ¿verdad? Pero también podemos hacer la mezcla de las dos, de tal manera de que mezclemos barrido con rotación. Y si mezclamos barrido con rotación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí un pequeño polígono, ¿cierto? Y ese polígono es el que vamos a pintar. ¿Sí? O sea, quiere decir que un objeto tridimensional, como el caso de una copa, se puede construir en función de la técnica de barrido, ¿cierto? Con la técnica de rotación o mezclada las dos técnicas. Entonces, para los chicos que están a distancia, pues vamos a mostrar lo que está en la pizarra, de tal manera de que si se pueda ver, pues ahí. Lo que está del lado izquierdo de la pizarra, ¿verdad?, es la técnica de barrido. Se tomó como superficie tridimensional un círculo que va variando en tamaño de radio. Entonces, este sería mi perfil
perfil 2D, ¿sí? Que va variando el radio a medida que vamos recorriendo el eje de barrido. En el caso de la copa, haciendo rotación, se tomó como perfil 2D esto, que va recorriendo, ¿verdad? O va rotando alrededor de ese ¿okay? Al final hemos mezclado las dos técnicas, la técnica de barrido y la técnica de rotación, de tal manera que podamos encontrar un polígono con la intersección entre el perfil de barrido con el perfil de rotación y nosotros podamos pintar ese objeto. Entonces al final, ¿qué vamos a tener? Nuestra copa. En este caso, ¿verdad? Aquí tenemos nuestras líneas, que serían nuestro perfil para hacer rotación, y las que están horizontales, ¿verdad? Comenzando con esta de arriba, ¿verdad? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? En el eje de barrido. ¿Sí? Entonces, ahí está la mezcla. O sea, si vemos aquí hay un polígono, ¿verdad? Polígono conformado por esta línea que fue generada por la superficie de barrido y estas líneas que están aquí, ¿verdad? Tanto las horizontales están dadas por la superficie de barrido, mientras que la de barrido, ¿sí? Y las verticales están dadas por la de rotación. ¿Okay? Bien, entonces con esto terminamos la parte de construcción de objetos tridimensionales a partir de polígonos o elementos bidimensionales. Para rescatar la tarea, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que tenemos de tarea para que ustedes vayan preparándose. O sea, quiere decir que en este momento ya podemos construir objetos tridimensionales a partir de las técnicas que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? No solamente construirlos, sino que también poderlos ubicar en una escena, o sea, rotarlos, trasladarlos, escalarlos, etcétera, ¿verdad? Vamos entonces a rescatar lo que tenemos en nuestro Dropbox, ¿verdad? Ya en el Dropbox está puesta la clase que se llama Conmutación Gráfica 4. Rescatemos esta clase aquí para recordar. Proyecto 1, ¿verdad? Entonces, construir un ambiente, una mesa. Bueno, construir un ambiente con una mesa. Entonces, una mesa se construye con objetos geométricos, ¿verdad? Tiene 4 patas y una tabla. Aunque también pueden ustedes asociar una mesa redonda, ¿verdad? Y la mesa redonda también se puede construir en función de lo que hemos aprendido hoy, que es la técnica de spinning y barrido, ¿cierto? Una botella también se puede construir, ¿verdad? Tal cual como construimos la copa, ¿verdad? Por medio de la técnica de barrido y técnica de spinning. Y la copa. Y eso va a estar en OpenGL. Fecha de entrega 10 de diciembre. O sea, quiere decir, hoy estamos a 21, ¿verdad? Nos queda 2 semanas para hacerlo. No, más de 2 semanas. Sí, 10 días de diciembre. 2 semanas y media. 2 semanas y media. ¿Okay? Bien, de tal manera que lo podamos hacer y llegar hasta allá. Bien, entonces vamos ahora a ver la otra clase, para arrancar la clase.
Bien, ahora vamos a ver la clase 5, el tema 5, que tiene que ver con, ya sabemos cómo construir objetos tridimensionales. Entonces ahora viene todo lo que es el proceso de pintar, porque nuestra copa, nuestra mesa, nuestra botella debe estar no en solamente la malla, debe ser presentada, ¿verdad?, con su pintado respectivo, o sea, quiere decir con su coloreado. Y para el coloreado se introduce lo que es el modelo de iluminación y sombreado. El modelo de iluminación y sombreado es un modelo que va a tener, dependiendo de lo que yo quiera alcanzar con mi escena, o bajo realismo visual o alto realismo visual. Evidente que cuando queremos bajo realismo visual, pues las cosas no van a ser vistas muy bien, van a haber efectos muy planos, la tridimensionalidad de los objetos no se va a apreciar, pero el costo computacional es menor. Cuando queremos una alta resolución en los objetos, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Los objetos van a tener un alto realismo visual, pero desde el punto de vista computacional es alto, ¿verdad? De tal manera de que, ¿qué vamos a ver acá? Bueno, ¿cuál es el modelo de su sistema para despliegue en pantalla de renderización? Los modelos de sombreado e iluminación, o sea, fíjense que allí dice sombreado. En computación gráfica, cuando aparece la palabra sombreado significa pintar, y cuando aparece el modelo de iluminación significa que incorporamos luces para determinar elementos importantes como son los brillos, las sombras, etc. Cuando decimos allí modelo de sombreado no significa que van a aparecer sombras, no, es color. O sea, qué color se le va a dar a los elementos, ¿verdad? Iluminación, bueno, qué tipo de realismo visual le vamos a dar. Y va a determinar, ¿verdad?, estos modelos de iluminación, pues el tratamiento que se le va a dar a píxel. Entonces quiere decir que las librerías gráficas ya tienen elementos o funciones o métodos que permiten pintar los píxeles, o sea, iluminar los píxeles. Y esos métodos, ¿verdad?, necesitan primero de un cálculo previo para determinar el color que le vamos a dar al píxel. Y después al final de la clase, pues vamos a ver los métodos de sombreado para superficie. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Tenemos un objeto en la vida real que está allí en la escena. Aplicamos todo el proceso de visión que vimos anteriormente, ¿verdad? Que significa, tengo el plano de visión, el plano de eje coordenada del mundo real, lo tengo que transformar al plano de visión, al plano de proyección, pasarlo al plano de visión del computador, ¿verdad?, haciendo la correspondencia respectiva, que ese proceso que está aquí, proceso de visión en 3D, ya lo vimos en la clase de hoy, ¿verdad?, es transformación de coordenadas del mundo real a coordenadas del computador. Una vez que ya tengo los objetos geométricos ya en su malla, tal cual como lo tenemos allí, como lo dijimos, basado en las técnicas de spinning o barrido, o basado en la construcción del objeto en superficies de Bezier o superficies de Plan, etc. Una vez que ya tenemos construido el objeto tridimensional, ¿verdad?, que puede ser visto en nuestra pantalla, viene el proceso de sombreado. El proceso de sombreado es esto: darle color, calcular, ¿verdad?, nuestro modelo de iluminación, calcular, ¿verdad?, le doy el punto. El modelo de iluminación me va a decir, mire, ese punto va a tener tal color y con tal intensidad, y eso es lo que se va a reflejar. Entonces quiere decir que hasta este momento esto que está aquí ya es conocido. Ahora nos vamos a concentrar en esta parte para que podamos tener nuestros resultados en la pantalla del computador. Bien, entonces el sombreado de superficie depende de la posición, orientación y características de esta. O sea, quiere decir que cuando estamos sombreando o pintando una superficie, pues en el mundo real hay superficies opacas, hay superficies brillantes, hay superficies semi-brillantes, ¿verdad?, que es una característica del material que vamos a utilizar para construir nuestro objeto. La otra cosa interesante es que no solamente va a depender el sombreado de las características o el material que tengamos para la construcción del objeto, sino la posición, ¿verdad? Nosotros podemos tener un
una superficie completamente brillante, pero si está en una posición de un ángulo en el cual no incide sobre ella haces de luz, podrá ser muy brillante, pero si no llega la luz hasta ella no va a poder visualizarse ni se va a poder detectar el brillo, ¿verdad? Quiere decir, la orientación, como tengamos la ubicación en el espacio, como tengamos el objeto, las características de la fuente de luz, ¿verdad? O sea, quiere decir, si tengo una fuente de luz lo suficientemente potente, el color que tiene la fuente de luz, porque no solamente hay luces blancas, luces verdes, rojas, amarillas, el color de la luz, la geometría que pueda tener la luz, porque no necesariamente tenemos bombillos redondos, tenemos lámparas alargadas, tenemos lámparas con geometrías muy irregulares, etc. Entonces, ¿cómo sería la geometría de la fuente de la luz? De tal manera que el sombreado, el pintado de la superficie va a estar en función de esas características, esos elementos que hemos considerado. Y el modelo sombreado, ¿verdad?, determina cuando el modelo de iluminación es aplicado, ¿verdad?, qué argumentos se debe recibir. O sea, quiere decir que el modelo sombreado determina qué tipo de iluminación le vamos a dar. Y cuando hablamos de iluminación, bueno, es el encendido de ese píxel. ¿Con qué color le vamos a dar a ese píxel para que ilumine mi pantalla? O qué escala de grises si estamos en un monitor que maneja color, ¿verdad? Entonces, enfoque para modelar de iluminación. Hay dos enfoques grandes. Uno es invocar el modelo de iluminación para cada píxel de la imagen. O sea, es un modelo costoso, porque imagínense, si yo tengo una resolución 1024 por 1024, entonces tengo casi una cantidad de millones de píxeles que iluminar. Entonces eso es un punto muy costoso. Hay que decir, invocar el modelo de iluminación para cada píxel de la imagen. O otro enfoque, invocar un modelo de iluminación para algunos píxeles y asumir que el sombreado de esos píxeles aledaños, o si están cerca, ¿verdad?, se puedan pintar en función de valores interpolados. Quiere decir que en vez de estar calculando para una resolución de 16 millones de píxeles el valor de cada píxel, entonces calculo para unos píxeles que tengan importancia relevante dentro de la superficie y el resto de los píxeles son pintados por interpolación. Eso hace que el proceso de pintado sea más rápido. De tal manera de que en el modelo de iluminación, que es el que me va a calcular en verdad el color que le vamos a dar al píxel, pues tenemos aquí un modelo que dice, bueno, tengo los humanos, tengo una fuente de luz, en esa escena puede haber luz directa que incida sobre el objeto o puede haber luz indirecta que es reflejada por los demás objetos que están en la escena, ¿verdad? Entonces quiere decir que en el modelo de iluminación no solamente voy a tener que incorporar la fuente de luz que genera mi iluminación, sino también algunas fuentes alternas que son luz indirecta generada por objetos que tengan capacidad de reflejar esa luz. Quiere decir que los objetos se ven solo por virtud de la luz y ellos se reflejan en nuestros ojos. El efecto nos da iluminación a ser la tridimensional. O sea, quiere decir que el efecto de realismo tridimensional que nosotros vamos a observar en la pantalla del computador va a estar en función del modelo de iluminación que nosotros tengamos. Y lo vamos a observar en algunos ejemplitos que tenemos aquí. Bien, entonces el modelo de iluminación, la intensidad de luz reflejada de la superficie de un objeto depende de muchos factores, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Naturaleza de la fuente de la luz, intensidad, color, orientación de la superficie y la fuente, naturaleza de la superficie. El modelo de iluminación debe tomar en cuenta todos los factores anteriormente mencionados a fin de obtener un resultado realístico. O sea, quiere decir que el modelo de iluminación que hace el cálculo del color, de la intensidad que se le va a colocar a un píxel, pues debe considerar todos los elementos reales de la escena para tener en verdad un realismo visual lo más cercanamente posible a lo que estamos viendo. En conclusión, puedo decir que el modelo de iluminación permite expresar los factores que influyen en la optimización del color de la superficie. O sea, quiere decir que el modelo de iluminación evalúa todo ese conjunto de factores y determina un color que nosotros debemos de darle a la superficie en un momento determinado. Entonces, bien, vamos a pasar a ver cada uno de esos elementos, ¿verdad? Entonces, podemos tener como primer punto consideración acerca de la fuente de luz. Si nosotros tenemos la fuente de luz en el infinito, como es el caso del Sol, ¿verdad? Los rayos caen
paralelos a la superficie de la Tierra porque está en una distancia suficientemente larga o grande, ¿verdad? Entonces quiere decir que los rayos de luz caen entre sí de forma paralela, evidentemente de acuerdo a cómo esté el Sol en función de la orientación de la Tierra, pues son paralelos los rayos entre sí, pero a lo mejor inclinados en función de la posición del Sol. Pero si nosotros tenemos una fuente de luz que no está en el infinito, sino que está más cercana a la superficie, entonces la luz no llega, ¿verdad?, de manera paralela a los rayos de luz entre ellos, sino llega de manera distribuida con cierto ángulo de inclinación y cierto ángulo con respecto a cada uno de esos rayos solares. Cuando la fuente de la luz se encuentra suficientemente lejos de la superficie, se puede considerar a esta como una fuente puntos y los rayos chocan con la superficie en un mismo ángulo, lo vimos. Cuando la fuente de luz está cercana a la superficie, los rayos llegan a diferentes ángulos y deben tomarse en cuenta la geometría y la fuente de luz. ¿Qué dice esto? Que si yo tengo la fuente de luz en el infinito, independientemente si el Sol fuera tipo hexágono, o fuera un octágono, o fuera un espinero, ¿verdad?, los rayos van a llegar de manera paralela a la superficie. Pero si la fuente de la luz está muy cercana a los objetos que estoy iluminando, la geometría de la fuente de luz hay que tomarla en cuenta. ¿Verdad? Entonces, se debe desarrollar un modelo capaz de calcular cuánta cantidad de luz es reflejada de los distintos objetos en escena. O sea, quiere decir que cuando estamos modelando, haciendo nuestra modelo de iluminación, los objetos en una escena pueden reflejar luz. Y esa reflexión, ¿verdad?, viene dividida en dos grandes fuentes: la reflexión difusa, o sea, la contribución que hacen aquellos objetos que son semimates o mates. La reflexión especular es aquella que considera a los objetos, la reflexión, que son generadas por aquellos objetos que tienen superficie brillante. Físicamente, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos una superficie que es mate, la luz que incide sobre el objeto, esa luz es distribuida o llega a nuestros ojos, ¿verdad?, de manera uniforme. Porque si tenemos una superficie como una tiza, independientemente de donde usted coloque la fuente de la luz, la tiza no refleja esa luz y usted ve eso como una luz uniforme, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una reflexión difusa, significa que los rayos de luz impactan la superficie y esta, ¿verdad?, es reflejada de manera uniforme, de tal manera de que no hay puntos brillantes, como en el caso de la parte especular, ¿verdad? Cuando tenemos una reflexión especular de brillo, el rayo de luz incide sobre la superficie y hay una concentración de rayos en unos puntos, de tal manera que me permite observar que en ese punto es donde está el brillo. En una alta concentración, la distribución de los rayos que se reflejan de la superficie no es una distribución uniforme, sino una distribución altamente concentrada en el punto donde está incidiendo el rayo de luz, de tal manera que se puedan ver los objetos brillantes. De tal manera de que hay superficies que exhiben las propiedades difusas y reflectivas, como son aquellas superficies semimates, ¿verdad? Una superficie semimate entonces permite, ¿verdad?, dependiendo del ángulo de visión, ver alguna luz concentrada o ver la luz de manera uniforme si yo estoy muy retirado o estoy muy cercano a donde está la incidencia de la luz. Va a estar en función de los grados de inclinación que tenga la visión y tenga la fuente de la luz. Después tenemos que considerar, ¿verdad?, la luz que se genera en el ambiente, y esa luz que se genera en el ambiente viene dada por la contribución de los objetos que están en la escena y cómo esos objetos contribuyen generando iluminación hacia los otros objetos. O sea, quiere decir que tengo un emisor y en función del objeto esos rayos se reflejan en la escena, ¿no? En este caso solamente estamos considerando la reflexión, más no la refracción. La refracción es cuando el objeto, ¿verdad?, como el caso del vidrio transparente, no refleja sino que refracta, la luz pasa. Y el único problema que tenemos allí es que el ángulo de incidencia o el ángulo de entrada es distinto al ángulo de salida, ¿verdad?, por efecto de la reflexión. Entonces quiere decir que estamos en el luz ambiente, múltiples reflexiones de luz juntas producen una iluminación uniforme, llamada luz ambiente, también llamada luz de fondo.
en el ámbito de computación gráfica. Una superficie que no es expuesta directamente en la fuente emisora de luz será visible si y solo si los objetos cercanos están iluminados. Lo que quiere decir es que si un objeto no le llega ningún haz de luz, ya sea directamente de la fuente o indirectamente por los objetos que están alrededor de él, entonces ese objeto no se va a ver. Cuando estamos trabajando en el modelo de iluminación, entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La luz del ambiente, que es la luz que se genera por propagación de las múltiples reflexiones que tenemos en el ambiente. Estoy en clase por casa. Bien, la luz del ambiente, la luz reflejada difusamente desde un punto de la fuente, la luz reflejada espectacularmente desde un punto de la fuente. O sea, quiere decir que cuánta luz se refleja, cuánta luz se produce. Entonces, como estamos en un modelo de iluminación del ambiente, entonces es un modelo sencillo donde involucra solamente dos factores: la intensidad de la luz del ambiente por un factor constante que varía entre 0 y 1, que me dice, bueno, cuál es la constante del ambiente. Es un valor que yo voy determinando y voy jugando con él, de tal manera de que me dé un realismo con respecto, ¿verdad? Si el nivel de luz del ambiente es la cantidad de luz del ambiente reflejada de la superficie y K es coeficiente de reflexión del ambiente, entonces la ecuación de iluminación es la intensidad de la luz del ambiente por la constante de reflexión del ambiente que vamos a medir. O sea, quiere decir que tengo que darle un valor a la intensidad y un valor a la constante. O sea, que eso lo tengo que dar como un modelo cuando estoy programando, ¿no? Si estoy con el modelo de iluminación del ambiente, pues entonces, si estoy visualizando un cubo, el cubo se va a ver opaco y el efecto tridimensional como está uniformemente iluminado, pues el efecto de realismo tridimensional tiende a perderse en un momento determinado. Cuando tenemos objetos iluminados con luz del ambiente, son más o menos brillantes, entonces esta brillantez se va propagando uniformemente a través de la superficie y se va difuminando por el espacio de la escena donde tengo mi objeto. Puede lograrse un mayor efecto realístico si se considera un punto de luz como una fuente, más no la luz generada por la reflexión de los objetos que están allí. Fuentes de punto de luz: en este tipo de fuentes de rayos emanan uniformemente todas las direcciones del único punto de luz. O sea, quiere decir que el punto de luz, desde esa coordenada de la luz, nosotros vamos a dirigir los rayos. Y el brillo del objeto varía en función de la dirección y de la distancia que estoy yo colocando mi fuente de luz con respecto a los objetos. Después viene el concepto de reflexión lagrangiana, que dice que esta reflexión lagrangiana está muy orientada a lo que es la reflexión difusa, está orientada a las superficies opacas o mates, tales como tizas, etcétera, ¿verdad? Que de tal manera que nos permite ver cómo se refleja la luz en esos objetos, ¿verdad? La superficie lagrangiana o la reflexión lagrangiana dice, bueno, tengo una fuente de luz, este es el vector de dirección hacia la fuente de luz, este es la normal a la superficie y existe, cuando la superficie es opaca, un ángulo de reflexión entre la normal a la superficie y la dirección de la luz. De tal manera de que los rayos de tercera superficie cubren el área y en este ángulo vamos a tener la difusión de la luz que se refleja de manera difusa a lo largo o ancho del objeto, ¿no? O sea, quiere decir que cuando estamos trabajando con modelo de iluminación, la reflexión lagrangiana, también conocida como reflexión difusa, vamos a tener que considerar el vector de dirección de donde incide la luz con respecto a la fuente de la luz, la normal a la superficie, quiere decir que vamos a tener que calcular la normal. Y este vector, este ángulo me va a decir cómo se va a distribuir en función de ese punto los haces de luz cuando chocan a la superficie. De tal manera de que cuando estamos incorporando el modelo de Lambert para
al modelo de iluminación, entonces la intensidad de luz, incorporando el elemento difuso o el elemento lambertiano, la intensidad de luz es igual a la intensidad de la fuente por el coseno del ángulo que forma la normal a la superficie con el vector de dirección. Nosotros sabemos dónde está ubicado la fuente de la luz, ¿verdad? Queremos calcular el valor aquí. Entonces, solamente que tenemos que hacer, lanzar una línea recta de este punto a este punto, ¿verdad? Este punto tiene una coordenada x, y, z. El vector se obtiene de la resta de las coordenadas, ¿verdad? Se puede hasta normalizar. La normal a la superficie, ¿verdad? Generamos aquí un triángulo. El producto vectorial de los elementos que conforman el triángulo me da la normal. El vector normal y el vector de dirección de la luz lo conozco. Lo que tengo que hacer es determinar el ángulo que forman ellos dos. Y conociendo ese ángulo, puedo calcular la intensidad de la luz lambertiana. Ese ángulo, ¿cómo se determina? Bueno, nosotros podemos, ¿verdad?, crear aquí. Esto es un vector normal, ¿verdad? Entonces podemos, por ley de triángulos, calcular el ángulo que se forma allí, ya sea por producto punto o por producto vectorial, o por ley de alfa, ¿verdad? Este sería, si nosotros ponemos acá un ángulo, ¿verdad? Podemos calcular, tenemos este cateto, tenemos la hipotenusa, podemos calcular el ángulo que forma la... ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? O sea que esto, lo que tenemos que hacer es, conocemos este punto, podemos llegar a este vector hasta este punto y tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ya conocemos la normal, lo que hacemos es calcular el ángulo entre la normal y el vector. Entonces quiere decir que nosotros ya tenemos un modelo del ambiente que es intensidad del ambiente, que es el que vimos anteriormente, ¿verdad? Es intensidad de la fuente de luz, IA, por KA. Si queremos incorporarle la parte difusa, entonces tenemos que sumarle la contribución lambertiana, y eso es lo que vamos a ver ahorita. O sea, quiere decir que el modelo de nuestro ambiente, ¿verdad?, difusa, en el caso anterior era la constante lambertiana. Entonces la ecuación difusa es la intensidad difusa es igual a la constante difusa por IP por el producto punto entre el vector L y M, ¿sí?, que ya lo conocemos. Porque fíjense que coseno del ángulo θ es igual al producto punto entre L y M. Entonces de ahí sale la ecuación, ¿no? O sea, quiere decir que la intensidad es igual a la constante difusa por IE y la constante difusa por IE, que esta es la intensidad efectiva, y esta es la efectiva, la calculamos aquí, esta es la intensidad efectiva, ¿sí? La intensidad efectiva es igual a la intensidad de la fuente de la luz, que la conocemos, por coseno del ángulo, ¿sí? Entonces quedaría que la intensidad, ¿verdad?, esto que está aquí viene dada por esto que está acá, ¿verdad?, es constante difusa por intensidad efectiva. Si sustituimos intensidad efectiva por la fórmula que vimos en la lámina anterior, nos queda esto, que quedaría que el modelo, cuando estamos trabajando como modelo difuso, sería K10 por IP por coseno del ángulo. Si L y N están normalizados, entonces el coseno del ángulo es el producto punto entre L y N, ¿verdad? Y quedaría en esta ecuación de esta forma, ¿no? La intensidad igual a la constante difusa por la intensidad de la fuente de la luz por el producto punto entre el vector que dirige hacia la fuente de la luz por el vector normal de la superficie. ¿Ok? Bien, entonces si queremos modelar nuestro ambiente con respecto a la iluminación, entonces la intensidad de luz que llevamos hasta ahorita es la intensidad que me contribuye la luz del ambiente más la contribución que me hace la reflexión difusa. Conocemos que la contribución del ambiente es Ka por intensidad de la fuente de la luz, ¿verdad?, más constante difusa por intensidad de la luz
producto.n por N, ¿cierto? Ya eso nos daría nuestra ecuación, ¿verdad? Tomando en cuenta la posición de la fuente de la luz, son independiente de la distancia, o sea que nosotros podemos mejorar la fórmula. Si nosotros consideramos la distancia de la fuente de la luz, la fórmula de intensidad, considerando la constante difusa, sería Ka por IA más constante difusa por intensidad de luz entre la distancia al cuadrado, o D por D, por el producto punto entre N y N. Sin embargo, a pesar de que esta es la fórmula que daría físicamente el producto de la contribución tanto de la luz que genera el ambiente como la luz que se genera por reflexión difusa, cuando usamos este modelo no es, desde el punto de vista gráfico, al darle color a los píxeles, no es muy cercano a la realidad. Por lo general, entonces se utiliza esta fórmula. Se recuerdan que aquí teníamos el d cuadrado, ¿no? Entonces, cuando en vez de utilizar d por d, o sea, utilizar el cuadrado de la distancia que hay entre la incidencia del punto de luz con respecto a la fuente de la luz, entonces experimentalmente se ha determinado, ¿verdad?, que si nosotros queremos un modelo de iluminación donde intervenga la constante difusa, en vez de utilizar aquí el cuadrado de la distancia con respecto a la fuente de la luz, es mejor utilizar d más d sub 0, donde d sub 0, ¿verdad?, es una constante que yo voy a determinar de manera experimental, o sea, de manera de cómo voy viendo que se ve la imagen mucho mejor o menor. ¿Okay? De tal manera que d ya la conocemos, que es la distancia de la fuente de la luz, pero d sub 0 es un valor que vamos a colocar experimentalmente. ¿Okay? Bien, vamos a darlo hasta hoy por aquí, porque voy a hacer una actividad ahorita, ¿verdad?, para que nos quedemos con el modelo de reflexión especular para la próxima clase, que sería el próximo viernes. ¿Okay? Sin embargo, esta clase ya está montada en el Dropbox para que la terminemos de ver. Entonces, quedamos en modelos de iluminación especular.